Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias en este transcurrir de nuestra vida y siempre en este objetivo de la semilla agustiniana de ser sembradores de esperanza para encontrar esos oasis de paz en el corazón que tanto hacen falta, que tanto confortan muy desde dentro y que a veces en temporadas y tiempos donde a veces, como decíamos hace algunos días, con toda esta infodemia, con toda esta transmisión de mensajes tan opuestos y algunos de ellos tan desesperanzadores, a veces pues nos sentimos un poco agobiados, ¿no? Y yo creo que es eso. Tenemos que aprender a confiar de que la presencia de Dios está siempre allí, de que la gracia de Dios actúa siempre, pero de que nosotros somos responsables del deseo de cambiar y de transformar muchas cosas, ¿no? Entonces deseamos el bien y Dios, con su gracia, nos permite fortalecer ese deseo y poderlo lograr. Es lo que vamos a tratar hoy un poco, es esto. Muchas veces nos encontramos con por un lado, a veces como un pesimismo, ese yo no soy capaz, ese yo no puedo, es que si de pronto, si hay muchos obstáculos, o sea, tendemos a desesperanzarnos rápidamente, tendemos a quitar, a quitar la toalla, a tirar la toalla cuando vemos que hay situaciones que nos exigen, ¿no? Pero no, yo creo que tenemos que seguir adelante, tenemos que construir todos los días esos motivos en el corazón para no desfallecer y para echar para adelante y para entender que este Dios nos acompaña hoy y siempre en el caminar de la vida, que no hay otra. Él está siempre ahí acompañándonos, eso sí. Dios no va a hacer lo que te corresponde hacer a ti, o sea, lo que te corresponda hacer a ti, lo que haga gala de tu responsabilidad, de la ejecución de tu propia libertad. Dios seguramente no interviene para manipular, ¿no? Vamos entonces hoy a un texto, nuevamente un texto con una consistencia fuerte, un poquitico largo, pero me parece que nos va a encuadrar en un tema, es el de la corrección y la gracia, un tema bien interesante, el de la corrección y la gracia, hasta qué punto la corrección, hasta qué punto la gracia, y cómo se relacionan también de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver en esta obra que Agustín nos propone hoy, en el de corrección y de gracia, vamos a ver algunos elementos que nos van a ayudar a ubicar un poco también nuestra responsabilidad como sujetos, ¿no? Para no echarle siempre la carga a Dios o a otros factores externos, ¿no? Ahora bien, sigamos entonces. Miren el texto. El texto es bien, pero bien interesante. Dice Agustín: hemos de formarnos una idea exacta de la gracia de Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor, por la cual solamente son librados los hombres del mal, sin la cual no hacen absolutamente ningún bien, hora de pensamiento, hora de deseo y amor, y hora de obra. Ella no solo, la gracia, o sea, no solo les da a conocer la doctrina del bien, sino también les comunica fuerzas para practicar con gusto lo que saben, ¿no? Pues esta inspiración de buena voluntad y fuerza pedía el apóstol para aquellos a quienes decía, miren lo que decía Pablo: con todo rogamos a Dios para que nada malo hagan, no para que nosotros aparezcamos como calificados,
sino para que ustedes obren el bien, ¿no? Y luego se plantea una pregunta. ¿Quién al oír estas palabras no abrirá los ojos, confesando que de Dios nos viene la ayuda para no obrar el mal, sino el bien? Pues no dice el apóstol, los avisamos, enseñamos, exhortamos, reprendemos, sino rogamos al Señor para que no hagan mal, sino el bien. Y no obstante, también les habla y les hacía cuanto he mencionado. Miren, o sea, amonestaba, enseñaba, exhortaba, corregía, mas sin ocultársele que toda su labor y ministerio público de plantar y regar carecía de valor si sus plegarias en favor de ellos no eran escuchadas por el que da el desarrollo íntimo de los corazones. De nada sirve todo el esfuerzo, todo el sacrificio, toda la siembra, si no hay quien desarrolle esto en lo íntimo de los corazones. Qué interesante esto. Pues como dice el mismo doctor de los gentiles, ni el que planta es algo, ni el que riega, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino el que da crecimiento, que es Dios. Y luego entonces, en este diálogo, porque es un diálogo con los monjes, decían, no se engañen pues quienes dicen, ¿a qué nos vienen con sermones y mandatos para que evitemos el mal y hagamos el bien, si no somos nosotros, sino Dios, el autor de nuestros deseos, y le da ejecución a la obra? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Somos unas simples marionetas? ¿Somos unos simples cosas que manejan los hilos de otros? ¿No? Si no somos nosotros, todo lo obra Dios, entonces, ¿qué papel ocupamos nosotros? Antes bien, ya continúa Agustín, va a explicitar esto que es bien interesante. Antes bien, entiendan, si son hijos de Dios, que son movidos por el Espíritu del Señor para hacer lo que hacen. Ojo, somos movidos por el Espíritu del Señor para hacer lo que hacen, y después de obrar, den gracias al que les dio fuerza para ello. Denle gracias al Dios que le dio fuerza para ello. Son movidos ciertamente para obrar, pero no de modo que ellos nada pongan de su parte. Esta parte es muy interesante. Si bien son movidos ciertamente para obrar, la gracia, la presencia del Espíritu nos mueve a obrar, pero no de modo que ellos no pongan nada de su parte. Oiga, esto lo vamos a explicar ahorita en el comentario. Y con este fin se les descubre lo que han de hacer para que cuando ejecuten lo que deben hacer con amor y gusto de la justicia, se alegren de haber recibido la suavidad que les dio el Señor para que la tierra de sus corazones diera fruto. Oiga, qué cosa tan impresionantemente interesante, ¿no? Después de lograrlo y de haber recibido la suavidad, es que Agustín es un mago en ese lenguaje, es dulce, ¿no? De haber recibido la suavidad que les dio el Señor para que la tierra de sus corazones diese fruto. Qué estupenda retórica esto, ¿no? Y cuando no obran, ora absteniéndose de toda obra buena, ora haciéndola sin gusto, rueguen para que se les conceda lo que les falta. O sea, si encontramos todavía muchas fallas, en este deseo de querer obrar el bien, rueguen para que el Señor les conceda lo que les hace falta. Esto es bien interesante. Pues nada han de poseer que no sea de regalo,
y nada poseen que no hayan recibido. Esa frase es bien interesante. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Tiene mucha aplicación. Aquí está en un escenario teológico, pero un escenario también de darnos cuenta de que lo que tenemos, que tienes que no hayas recibido, todo lo hemos recibido, ¿no? Vamos entonces, yo creo que a este comentario de este texto que puede no ser muy fácil, puede no ser muy fácil de comentar, puede que no sea muy fácil de comentar, pero vamos a hacer ese intento por aclarar, porque me parece que debe ser muy importante saber que no estamos eximidos de nuestra responsabilidad en la ejecución y gestación de nuestra libertad. Bueno, miren, hoy nos vamos como para la otra orilla, ¿no? Ayer veíamos al Agustín joven, estábamos considerando ayer el Agustín joven, hoy entramos con el Agustín viejo, ya consolidado en su proyecto humano y teológico. Ya estamos en el 425, 426 más o menos. Agustín ya es una persona adulta, es un adulto mayor, ya en síntesis de vida, ¿no? Ahora, es la obra llamada de la discusión semipelagiana con los monjes de Adrumeto. Hay una comunidad de monjes a la que él, digamos, está dando como una formación permanente, por llamarlo de esa manera, ¿no? Y esta obra es la segunda después de Natura et Libero Arbitrio, de la naturaleza y el libre albedrío. Agustín, digamos, es cuando Agustín está colocando los fundamentos importantes de lo que va a ser la llamada doctrina pelagiana, ¿no? Entiende responder a una convicción de que todo lo que hacemos es por obra de Cristo, es por obra de la gracia de Cristo, pues la naturaleza por ella misma no obra bien. Esto lo hemos meditado en algunas otras ocasiones. Todas de las cosas buenas que hacemos, las hacemos porque hay una acción de la gracia que nos empuja a hacer el bien, porque nuestra propia naturaleza, lo hemos dicho, es débil, está tocada por la fragilidad, está muchas veces distorsionada en su voluntad, en su capacidad de querer. Necesitamos de la gracia de Dios para obrar ese bien. Creo que esto nos va a ir quedando muy claro y nos va a ayudar seguramente a dar muchos elementos para nuestra oración y para pedirle a Dios, como nos decía el texto, lo que todavía nos hace falta para mejorar en nuestro ser mejores seres humanos, ¿no? Ahora bien, entiende responder a esa convicción de que todo lo que hacemos por la obra de la gracia de Cristo, pues la naturaleza está tocada por la debilidad. Pero hay una pregunta importante. Esto es bien interesante. Hay una pregunta importante. Es la que hacía el mismo texto. Dice, ¿a qué nos vienen con sermones y mandatos para que evitemos el mal y hagamos el bien si no somos nosotros, si no es Dios el autor de nuestros deseos y de la ejecución de la obra? De nosotros no depende nada. Entonces yo tengo que darme de que si hay un bien, pues es Dios, y yo no tengo absolutamente nada que ver en eso. Entonces vamos a ver, acá pareciera como que Agustín elimina completamente la libertad completa del sujeto. Como que el sujeto no tiene libertad, todo lo decide Dios, todo es la voluntad de Dios. Y en este sentido sí tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado, porque nos podemos confundir o podemos confundir a los demás haciendo una lectura equivocada de que todo depende del movimiento de Dios, del obrar de Dios, y a veces sacamos algún texto como que nada no cae una hoja de un árbol sin la voluntad de Dios, o un cabello, y es delicado porque aquí podemos estar evadiendo nuestra responsabilidad en el mal que ejecutamos, en las fallas que tenemos y en dejar toda una providencia abstracta que no me permite ser responsable de mis acciones, de mis decisiones, ¿no? Entonces, bien interesante.
pareciera que Agustín elimina por completo la libertad del sujeto. O sea, lo que hay bueno es porque Dios lo hace en mí, lo que es malo es mío, entonces no me pidan obras buenas porque yo no las deseo, es Dios quien las obra en mí. Entonces, ¿yo para qué pido esto si es Dios el que obra en mí todo eso? ¿Yo para qué? Entonces ahí me voy quedando. Y frente a esto, frente a este interrogante que es muy importante de la libertad, cómo actúa la libertad allí, ¿no? Frente a este interrogante, Agustín vuelve sobre el tema y ratifica que el sujeto existe, que el sujeto no quedó eliminado, que yo no quedo eliminado de la acción, de lo que se está haciendo, ¿no? Y esto se explica así. Si uno es movido por el Espíritu, esto es muy importante, si uno es movido por el Espíritu, hay que dar gracias a Dios por hacerlo. Eso es lo que nos mueve para obrar, ojo, pero no de tal manera que nada se ponga del lado del sujeto. O sea, está bien que el Espíritu actúa para ayudarme a obrar el bien, pero no que se oponga todo del lado del sujeto. O sea, de esta manera, el hombre puede entender que cuando uno lo hace, debe estar la intención de hacerlo. Esta parte tiene que quedar muy clara. Cuando uno lo hace, debe estar muy clara la intención de hacerlo. Tengo la intención de obrar el bien. Ahora, luego, la intención de hacer el bien, la intención de hacer el bien, no la coloca Dios. No es obra de la gracia. Es obra de la gracia poder hacerlo y estar en capacidad de hacerlo. Pero necesito desearlo, necesito desear ese bien y necesito pedir esa gracia, pedir esa ayuda de Dios, pero tengo que desearlo. O sea, en mí está una decisión también, ¿no? La capacidad, la gracia, ¿cómo entra? La gracia entra para poder hacerlo y estar en capacidad de hacerlo. Luego, por ejemplo, para colocar un ejemplo, luego, el deseo de ser casto y ser casto es diferente. El deseo de ser casto y ser casto es diferente. El deseo por la castidad debe ser del sujeto, debe corresponder a la persona. El lograr ser casto es obra consecuente, no porque Dios obedezca, sino porque Dios permite que sea casto. Dios te permite. Dios no le impone la castidad si usted no la quiere. O sea, si uno no quiere vivir en castidad, pues no lo va a hacer. Uno tiene que pedírselo a Dios, ¿no? Esto es muy interesante y por eso Agustín está intentando responder a los monjes si es Dios en definitiva quien obra en nosotros. ¿Por qué tenemos que aguantarnos a un superior, a la familia, que siempre nos quieren corregir y nos dicen qué hacer, si eso depende de Dios y no de nosotros? ¿Para qué necesito yo la corrección? ¿A qué viene la corrección si Dios es el que va a hacer eso? ¿Para qué viene esto? Ahora, esto es, por la corrección de los mayores, es una forma a través de la cual la gracia actúa, a través de la corrección de los mayores. La gracia actúa no solo en virtud del sacramento, sino que se manifiesta de múltiples maneras, y por eso la corrección de los superiores, de los amigos, de los familiares, es una forma de la gracia, es una forma de actuar de la gracia, pero debe estar en la intención de la conversión. Debe haber una intención de conversión. O sea, la gracia supone la naturaleza, supone el deseo del bien. Todos deseamos el bien. Hoy Agustín nos está diciendo que necesitamos de la corrección, que la gracia de Dios actúa en la corrección. Y esto es una cosa muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en la vida y en los caminos que hacemos en ella, no siempre nos las sabemos todas. Ni los papás, ni las mamás, ni el buen amigo, ni el buen maestro, no nos las sabemos todas.
Todos necesitamos corrección, todos necesitamos mejorar, todos necesitamos construir el ser mejores seres humanos. Y aquí lo importante es que en esto, ¿cómo actúa la gracia? Si en mí está el deseo de eso. Yo tengo el deseo de cambiar, pues pido la gracia de Dios que me ayude a ser capaz de hacerlo, porque en ocasiones me siento limitado o en ocasiones sentimos que muchas cosas pues nos limitan, que muchas cosas a veces nos condicionan, que muchas situaciones a veces nos arrastran y que a veces no es ni siquiera que no lo desee, sino que está vulnerada, por ejemplo, la voluntad. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de una persona que está en una total dependencia y adicción a la droga o al alcohol o al juego o al sexo o a lo que ustedes quieran, una adicción que terminó, fíjense que no anula el deseo de querer ser diferente, pero sí que ha tocado ya la voluntad, ha tocado ya la voluntad debilitada que lo mueve a no obrar. Deseo, pero tengo una lucha interior. Deseo cambiar, pero estoy debilitado. Entonces ahí es donde actúa también la corrección. Ahí es donde nos encontramos con el buen amigo. Ahí es donde nos encontramos con los recursos para sabernos interrogar, para saber mejorar. Hombre, es que yo no voy al psicólogo. Yo le mire, porque es que Dios todo en todos. Y ella, sí, eso es cierto. Dios sana desde dentro tu mirada interior para que te des cuenta que también hay otros escenarios que te pueden ayudar. Yo a muchas personas en un diálogo de dirección les digo, hombre, búscate una ayuda porque necesitas fortalecer algunos escenarios psicológicos a través de algunas sugerencias prácticas o a través de alguna psicoterapia que pueda colaborarte. La gracia de Dios te ilumina la necesidad de buscar la gracia a través de las correcciones o a través de las ayudas concretas. Entonces démonos cuenta hoy ese modo como Agustín entrelaza la libertad, la voluntad, el modo como la gracia se nos da para que el deseo del bien se pueda obrar y para que seamos capaces de vencer todavía aquello que nos impide construir lo mejor de nosotros. Miren, la vida va a ser toda la vida, valga la redundancia, una lucha por construir, una lucha por hacer las cosas mejor, una lucha por madurar, una lucha por equilibrar, por armonizar todos esos diferentes escenarios que en la vida de todo hombre y toda mujer acontecen. Pero hoy nos dice Agustín que apelamos a la gracia de Dios para poder satisfacer ese deseo de bien que es el que nos mueve desde dentro y que esa gracia de Dios nos impulse a que ese deseo se convierta en capacidad de realizarlo. Pidámosle pues a Dios esa fortaleza desde dentro de nuestro corazón. Para ustedes y para cada una de sus familias, abundantes bendiciones. Un saludo para Daisy Alicia Santos Padilla, para Rosalvita, para Andrea y para las personas que hoy están aquí en contacto con esta semilla agustiniana. Nos vemos para Nancy Benavides. Nancy, salúdame a mi chinita de la China. Un abrazo grande, querida familia, a todos ustedes, de verdad, Dios los guarde. Nos vemos entonces, nos preste la vida el Señor en la Eucaristía a las 3 de la tarde. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.